Lo que decíamos en el cierre del bloque anterior respecto del derecho sucesorio, probablemente erice la piel de más de un operador judicial, porque claro, estamos hablando de situaciones en donde coparticipan también digamos, de esa tarea y como toda tarea es remunerada. Lo que nos preguntamos nosotros es lo siguiente. Si cuando una persona muere y deja tan solo un heredero, ¿es pertinente que se tramite un juicio sucesorio cuando el heredero es único? ¿Es pertinente que haya un juicio sucesorio cuando los herederos, que pueden ser dos o más, están totalmente de acuerdo respecto de cómo van a distribuir ese patrimonio que queda, esos bienes que quedan para ser repartidos entre aquellos que tienen derecho? Estas preguntas la justicia ni siquiera se las plantea. De hecho, hubo algún intento hace ya, te diría, no menos de 20 años, en la provincia de Río Negro, y quedó obturado, creo que antes de entrar a la mesa de entrada del Poder Legislativo. Claro que en aquel entonces la idea propiciaba que cuando había acuerdo entre los herederos, bastaba solo con una intervención de un escribano. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de la transferencia de esos bienes, que por lo general son los bienes registrables, que son los que generan el juicio sucesorio, inmuebles, vehículos y todos otros bienes que necesitan sí o sí ser registrados. Otros bienes forman parte de lo que se distribuyen entre los herederos, las alhajas, el efectivo, que puede estar en físico, digamos, en poder de quienes heredan. Es decir, no hay conflicto. Vuelvo a preguntar, si no hay conflicto, si el heredero es uno solo, ¿por qué se sigue haciendo juicio? Esta es una de las formas también, o uno de los aspectos, que la justicia civil, es decir, no la justicia penal, sino esta otra justicia, la civil, sobre la que precisamente se está trabajando ahora en la reformulación del Código Procesal, podría agilizar y podría pensar y empatizar más con el ciudadano. Probablemente, si se avanzara en un esquema de esas características, uno podría decir, bien, se está escuchando a los sectores que son los que apelan como última instancia a resolver en el ámbito judicial una situación problemática o una situación, en fin. Hoy el tema vuelve a estar en el tapete, pero por otro aspecto, por un aspecto que está más relacionado con el carácter famélico del Estado, que necesita de recursos, y entonces en la firma de este más reciente consenso fiscal, es decir, este acuerdo, este pacto entre Nación y las provincias, se fijan algunas pautas fiscales impositivas para el próximo año. Entre ellas, se habilita a las provincias a establecer nuevos impuestos, a aumentar los ya existentes, y cuando se habla de crear nuevos impuestos, se habla del impuesto a la herencia. ¿De qué se habla cuando se habla del impuesto a la herencia? Vamos a saludar a Juan Manuel Morales, es economista, está con nosotros aquí en Panorama. Juan Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Agustín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por nada. Bueno, ¿cómo estás evaluando desde la economía? ¿Cómo estás recepcionando esta idea que no es nueva, que se viene hablando desde hace bastante tiempo y que surge nuevamente frente a esta instancia de acuerdo entre nación y provincias, y se vuelve a mencionar el impuesto a la herencia? ¿Qué es, desde el punto de vista económico, cuál es tu mirada respecto de este tema? Bueno, mira, te voy a describirte lo que dice el pacto fiscal que han firmado hoy 23 gobernadores con el gobierno nacional, ¿no? Porque no lo firmó Horacio Rodríguez Larreta de Cava, pero lo que dice básicamente el pacto fiscal, el consenso fiscal que han firmado hoy los gobernadores con el gobierno nacional es que en el transcurso del 2022 las provincias procurarán
legislar el impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito. Esto estamos hablando de herencia, legados, donaciones, anticipos de herencia, ¿no? Y a su vez, lo que dice el consenso fiscal es que da la pauta de que va a ser un impuesto que será progresivo, es decir, que la alícuota va a ir aumentando a medida que aumente el patrimonio que se está transfiriendo, digamos, ¿no? Eso es todo lo que dice el pacto fiscal que han firmado las provincias respecto al impuesto de la herencia. Vale decir que el impuesto a la herencia ya, por ejemplo, lo está cobrando la provincia de Buenos Aires desde el año 2011, ¿no? O sea, es decir que hay provincias que ya tienen este impuesto, específicamente la provincia de Buenos Aires, y como medio recaudador, vale decir que es muy malo. ¿Por qué es muy malo? Porque de todos los impuestos que recauda la provincia de Buenos Aires, el impuesto a la herencia solamente aporta el 0,2% del total. Es decir que como recaudador es un impuesto muy ineficiente, ¿no? Sin embargo, bueno, el gobierno nacional está instando a las provincias... Perdón, Juan Manuel, perdón. Sí. Si la recaudación fuese más elevada, no fuese de ese 0,2%, entonces ¿que sería un impuesto eficiente? Digamos, ¿sería un impuesto para aplaudir? No, por supuesto que no, pero me refiero al punto de vista de la recaudación. Es decir, que a lo que voy es que le complica la vida a la gente y tampoco genera mucho peso en la recaudación general, ¿no? Por supuesto que no estoy de acuerdo con subir más los impuestos, con inventar impuestos en Argentina. En Argentina hay que bajar impuestos. Hoy Argentina tiene más o menos 178 impuestos. Si vos sumás los impuestos provinciales, los nacionales y las tasas municipales, muchos impuestos que gravan la misma base. Y por lo tanto, digamos, Argentina necesita bajar impuestos. Sin embargo, lo que vemos acá, como te decía, es el gobierno nacional motivando a las provincias a que discutan, a que legislen este impuesto que hasta hoy la mayoría de las provincias no lo tienen, ¿no? O sea que acá me parece que está lo grave, ¿no? Porque, digamos, el impuesto a la herencia es un impuesto que castiga el ahorro, que castiga la inversión, que castiga al que acumula patrimonio, básicamente, ¿no? Y parecería que en Argentina acumular patrimonio está mal. Vos fijate, la semana pasada o la otra lo que se ha hecho es subir las alícuotas para bienes personales. Si bien se subió el mínimo no imponible, digamos que pasó de 2 millones a 6 millones, aquellos patrimonios por encima de los 100 millones de pesos se le ha elevado la alícuota, lo mismo que aquellos que tienen bienes en el exterior. Pero digo, es un país donde se castiga el ahorro, se castiga quien acumula patrimonio. Y esto la verdad que es muy preocupante para Argentina, porque básicamente, digamos, los países crecen en base a la acumulación de capital, en base a la inversión. La inversión es lo que explica el crecimiento de los países. Y cuando uno ve el nivel de inversión que hay en Argentina es muy bajo. Y es muy bajo porque, bueno, por distintas cuestiones, porque no hay seguridad jurídica, porque hay una carga tributaria muy alta, porque tiene muchos problemas macroeconómicos y, entre otras cuestiones, digamos, el gobierno lo que hace es desincentivar el ahorro, desincentivar la inversión con este tipo de impuestos que la verdad que en última instancia se llaman progresivos o caramba. o buscan la equidad social, pero lo que quienes... ¿Me escuchás ahí? Te había perdido, sí, te había perdido, perdón. Te había perdido el audio. Mira, pero aprovecho la interrupción porque quería hacerte una consulta, porque me da la sensación, Juan Manuel, que cuando hablas de determinados niveles de patrimonio, de determinados tipos de patrimonio, cuando superan determinados niveles, quiero decir, por su magnitud, hay estrategias. Las estrategias pueden hacer un fideicomiso allende la frontera, por ejemplo, y te garantizás, digamos, eludir el pago de ese impuesto. También conozco de situaciones en donde han creado sociedades anónimas, entonces para evitar la herencia, para evitar este tipo de cosas, lo que han decidido, lo que han hecho es crear sociedades anónimas y se transfieren las acciones, digamos, a los que son los accionistas. También otra forma de ir eludiendo dos cosas. Por un lado, que no sé si lo van a poder hacer, que es este impuesto a la transferencia de bienes, a la transferencia gratuita de bienes, pero por otro lado es el costo que tiene el trámite del juicio sucesorio, que ese es otro, digamos, otro componente más
de esa erogación que como herederos, los herederos tienen que hacerse cargo al momento de definir esa, digamos, esa transferencia de bienes. Me da la sensación de que no va a ser igual para todos, no va a ser lo mismo para aquel que hereda una casa y un departamento, que probablemente para pagar el juicio sucesorio y ese impuesto va a tener que vender una de esas dos propiedades, o para el pequeño empresario, microempresario que va a heredar la empresa de su padre y va a tener que enfrentarse a una erogación que no la tenían en los esquemas, con márgenes no muy holgados de rentabilidad o de ganancia, pero que se lo impone o se lo exige una legislación en este sentido. Aún así, este acuerdo no obliga a las provincias a avanzar en este tema. ¿Cuál es la realidad aquí en la región? ¿Se puede hacer alguna especulación respecto de cuál es la iniciativa que va a prosperar o podría llegar a prosperar en nuestra zona, Juan Manuel? Mira, Agustín, yo no he escuchado pronunciarse al gobernador Omar Gutiérrez al respecto. Lo que sí te puedo decir es que hay muchos gobernadores, por ejemplo, Schiaretti en Córdoba, el gobernador de Santa Fe, los gobernadores de Juntos por el Cambio, es decir, los radicales, ¿no? El de Mendoza, Jujuy, Corrientes, que han dicho que ellos no van a subir los impuestos y no van a crear nuevos impuestos, ¿no? Digamos, una de las características que tiene este pacto fiscal es que es bastante extraño, porque, ¿qué pasa? Pone alícuotas máximas para ingresos brutos, para sellos, para impuestos a los sellos, para impuestos inmobiliarios, alícuotas máximas que hoy por hoy están por debajo, están por encima de lo que están cobrando las provincias. Es decir, que las provincias, si quieren, pueden mantener la alícuota que tienen y no van a incumplir en el pacto fiscal. Es decir, con este pacto fiscal, el gobierno nacional lo que hace es imponer una alícuota máxima, pero esa alícuota máxima está por arriba de la que las provincias están cobrando. Es decir, que no, las provincias que quieren pueden subir sus ingresos brutos hasta ese máximo fijado, pero las que no pueden dejar como está y no va a haber ningún problema. Esto pasa con ingresos brutos, con sellos y con inmobiliarios, ¿no? Por el otro lado, sí pone un impuesto mínimo en el caso de las patentes, pero no es el caso de Neuquén, porque en Neuquén las patentes, digamos, las cobra y las gestionan los municipios, no las provincias. Por lo tanto, es un pacto fiscal que es bastante ambiguo. Para mí, lo que genera sobre todo es una mala señal, que lo que da a entender a los inversores, a los empresarios, a quienes toman decisiones, que los gobiernos provinciales están dispuestos a subir impuestos, pero por el momento, digamos, no es algo vinculante y no implicaría un cambio en la estructura tributaria, digamos, de las provincias, ¿no? Entonces, yo lo que por ahí supongo es que tal vez el gobierno nacional está buscando mostrar fortaleza política y en ese sentido mostrar que tiene apoyo y utilizarlo también para negociar el FMI, para dar una señal política. Pero lo cierto es que no va a cambiar sustancialmente las cosas, porque ya te digo, los gobernadores no están obligados a subir los impuestos. Simplemente lo que hace este pacto fiscal es poner una alícuota máxima de ingresos brutos de sello y de inmobiliario, que hoy por hoy las provincias tienen esa alícuota por debajo, es decir, que si no quieren no la subirían, ¿no? Lo que sí es preocupante es que del gobierno nacional, digamos, se arengue justamente a la creación de nuevos impuestos, cuando todos sabemos que lo que Argentina necesita es bajar impuestos, ¿no? Y en esto quiero ser claro en una cuestión: subir los impuestos que castigan la acumulación de capital, que castigan el ahorro, que castigan el patrimonio, lo que hace es pegarle justamente a los más pobres, ¿no? Porque justamente lo que explica los salarios, el nivel de salarios de una economía, es la capitalización que hay en la economía, es el grado de inversión. Y como vos decías, lo que generan este tipo de medidas es que la gente en Argentina siempre se va a rebuscar para llevar su patrimonio a otro lado, para mantener su dinero fuera del poder del Estado en cuanto a no declararlo, generar sociedades offshore o cualquier artilugio que sea para sacar el capital de acá. Y esto lo que genera es menos inversión, menos salario, menos empleo en la economía argentina, que es lo que necesita, ¿no? Cuando vos ves la cantidad de dólares que los argentinos tienen debajo del colchón o en el exterior, es un PBI completo. O sea, los argentinos tienen en dólares ahorrados un PBI completo. Entonces, cuando uno dice, necesitamos inversiones extranjeras, perfecto, pero ¿qué inversiones extranjeras vas a recibir
si el gobierno no puede hacer ni siquiera que los propios argentinos que vivimos acá y que lo que mejor nos convendría sería invertir acá, que nos queda cerca, no tendríamos que escaparle al fisco, sería mucho más fácil si ni siquiera nosotros queremos blanquear el dinero, queremos traerlo y queremos meterlo en el sistema financiero para que ese dinero, bueno, pueda ser prestado para emprendimientos productivos y generar un círculo virtuoso en la economía, ¿no? O sea, lo que da esto son sobre todo malas señales. Yo no creo que haya un cambio rotundo porque aparte la gente está harta de los impuestos y por eso muchos gobernadores salieron a decir, che, nosotros vamos a firmar el pacto fiscal, pero no se va a modificar ningún impuesto, no vamos a aumentar impuestos, la gente está harta, pero lo cierto es que da una muy mala señal. Aparte, una cosita para terminar. A ver. Vos tenés, en el 2017 se firmó un pacto fiscal con las provincias para bajar impuestos, que eso era muy interesante. Al 2022, si se hubiese respetado el pacto fiscal del 2017, al 2022 no tendría que existir el impuesto a los sellos y los ingresos brutos tendrían que ser mucho más bajos y en algunas actividades tendrían que haber desaparecido. Sin embargo, ¿qué pasó? Ese pacto que firmaron todas las provincias en el 2017, después lo anularon en el 2019 y ahora vuelven a firmar otro pacto fiscal. Es decir, lo que estamos viendo es una improvisación y qué mala señal que se da al mercado de los inversores, porque lo que uno ve es la falta de previsibilidad a la hora de invertir y a la hora de tener reglas de juego claras para la inversión. Y sobre todo esto afecta a Neuquén, porque las inversiones hidrocarburíferas requieren muchos años para recuperar la inversión, son inversiones que requieren mucha erogación de capital y lo que se necesita para eso es previsibilidad para que valga la pena asumir el riesgo. Y lo que se ve y la señal que se da en estos momentos es que no hay nada claro de cara al futuro, ¿no? Juan Manuel, una última observación, te pido una última consulta, te hago. Heredar ¿genera más o menos desigualdad que la falta de trabajo? Porque este es uno de los argumentos que se ha esbozado en alguna oportunidad para justificar, para impulsar un impuesto como el que sería el impuesto a la herencia, de prosperar, o bueno, ya digamos en algunos distritos es así, el caso de la provincia de Buenos Aires, de hecho vos lo mencionabas recién. Es decir, la herencia o el trabajo, ¿cuál genera más o menos inequidad? Yo creo que decir que alguien, digamos, hereda mucho dinero o mucho capital y eso causa que alguien se quede sin trabajo es como decir que una persona está flaca porque otra persona está gorda. No tiene nada que ver. Sin embargo, lo que sí genera desigualdad y genera pobreza es justamente cuando no hay inversión en la economía, cuando no se acumula capital, cuando no hay ahorro. Y lo que genera el impuesto al ahorro, a la herencia, gravar las herencias, es justamente desalentar la inversión, desalentar la acumulación de capital, desalentar el ahorro, que el ahorro no es más ni menos que el crédito que dan los bancos por el otro lado. Uno cuando ahorra, ¿qué hace? Va, lo deja en el banco y el banco se da vuelta y con eso presta a emprendimientos productivos. Mientras más ahorro haya en la economía, más oferta de crédito habrá y más bajas son las tasas de interés. Bueno, esos son problemas que tiene la economía justamente por castigar a quien acumula capital. Entonces, si me parece que hay algo que afecta a la desigualdad, justamente es castigar al que ahorra y castigar al que tiene patrimonio y castigar al que acumula capital. Porque como ya vimos, el que acumula capital, el que tiene ahorro, cuando ve que lo joroban mucho con los impuestos, se va a otro lado y no se hace problema. El que se joroba, en realidad, es las personas de acá, son las personas humildes que necesitan trabajo, que necesitan bienes de capital para hacer sus tareas, para hacerlos más productivos y para elevar salarios. No, esa es mi visión. Lo que genera más desigualdad y más pobreza justamente es cuando en la economía no se acumula capital, que es lo que básicamente, digamos, se termina generando con este tipo de impuestos y con este tipo de medidas que impulsa el gobierno nacional. Gracias, Juan Manuel, como siempre, muy amable. Que pases un buen año, o que termines bien el año, digo que empiece mejor el que viene. Muchas gracias, Agustín. Igualmente para vos y te mando un abrazo grande. Gracias. Juan Manuel Morales es economista, con él hemos hablado acerca de este tema novedoso, reciente, de las últimas horas, y es el acuerdo que han firmado, que han suscrito la mayoría de las provincias, salvo Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resto de las provincias lo han suscrito, lo han firmado con el Gobierno Nacional, y que establece otras pautas fiscales para los próximos años, entre ellas la posibilidad de crear impuestos o incrementar inclusive los ya existentes
los impuestos que tienen los distritos provinciales, como por ejemplo inmobiliario, patentes, ingresos brutos. En algunos casos muy distorsivos, como es el caso de ingresos brutos. En otros, novedosos, como podría llegar a ser la implementación del impuesto a la herencia. Uno dice novedoso, sí, novedoso para algunos distritos, para otros no. Provincia de Buenos Aires ya lo tiene, ¿sí? Otras provincias podrían implementarlo. ¿Están habilitadas para hacerlo a partir de esta firma de este pacto fiscal? Sí, están habilitadas. ¿Lo van a hacer? No lo sabemos. Esa es, en todo caso, lo que se viene, la etapa que se viene en la Argentina de estos días. Nosotros llegamos así hasta aquí, hasta el final de Panorama en su versión televisiva. Hemos arrancado el año allá al promediar este 2021 en medio de una pandemia y de una campaña de vacunación que empezó primero con, digamos, tibiamente, después se fue reforzando y que nos ha permitido recuperar en buena medida la movilidad, pero de todas formas eso no quita que debamos seguir cuidándonos, manteniendo el distanciamiento social, manteniendo el barbijo en las ocasiones que así se considere apropiado, cuidándonos, sobre todo en las fiestas como las que vienen, como la que viene ahora, que es la de fin de año, como la que ya pasó, que es la de Navidad, que se supone que una tiene un carácter más religioso, la otra es un carácter más social, pero que sirven para el reencuentro, sirven para la reunión, a veces de los integrantes de una familia ampliada, otras veces para grupos de amigos o de parejas conocidas o de amigos. Y allí hay un factor riesgo que es necesario ponderar. Así que cuando celebremos, cuando brindemos este fin de año y nos expresemos nuestros deseos para que el 2022 sea mejor, hagámoslo con esos recaudos pertinentes para pasarla bien y para seguir pasándola mejor, si se quiere. Este tiempo ha sido de un impacto dramático muy fuerte. Alrededor de 5.000 personas entre Neuquén y Río Negro hoy no están. Y habrá una silla vacía en cada una de esas reuniones familiares, producto de esas casi 5.000 personas que se las llevó COVID. Así que frente a eso, lo que le pedimos es el recaudo, es la seriedad, es la previsión pertinente para celebrar y celebrar bien, para que podamos celebrar otra más el año que viene. Nos vamos, este es nuestro último programa de este 2021. Cuando volvamos será 2022, quizás en marzo. Que lo pase lindo.